Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando vayas a ver este vídeo. La verdad que tengo muchas ganas de hacer este vídeo porque una vez más vamos a coger distintas ideas que se me han ido cayendo por la mente esta semana y vamos a intentar ponerlas en relativo orden, y todo esto en base a un hilo conductor que va a ser en este caso un libro y por último va a ser una canción. Vamos a empezar con la primera idea y luego os digo cuál va a ser el libro que nos va a hacer llegar a ella. La primera idea es la del propósito. Y el libro que nos va a hacer llegar a esta idea es el siguiente que tengo por aquí, que ahora mismo estoy releyendo, que es El Imperio Español de Hugh Thomas. Este libro lo que cuenta básicamente es los inicios de la conquista del continente americano, eh, desde aproximadamente 1492 hasta la década de los 20 del siglo XVI, 1520-1530. ¿Por qué creo que este libro es muy importante y que obviamente siempre os voy a recomendar? Porque lo que hace este libro es, aparte de contar esto que os he dicho, lo hace, sin llegar a ser una novela, a través de los personajes que protagonizan esta historia que nos va a contar. Y creo que lo hace de una forma muy amena y creo que además nos permite llegar a conocer psicológicamente a los personajes que, como digo, protagonizan esta historia. Y por si fuera poco, no solo se centra en los personajes clásicos que protagonizan la conquista de América de forma inicial, puede ser Colón, puede ser sus familiares, puede ser Cortés, Pánfilo de Narváez, de Cabeza de Vaca, Balboa, etcétera, sino que además presta la atención, se focaliza también en personajes que para el gran público y para el pequeño público incluso más especialista, entre comillas, son bastante desconocidos, personajes anónimos que sin llegar a tener una posición económica elevada o ser de un linaje importante, llegaron a ser relativamente protagonistas en la historia de la conquista de América, y que creo que nos cuentan juntos todos ellos un retrato muy humano de lo que fue históricamente hablando este proceso. Y a donde yo quería llegar, en último término, es que todas estas vidas que configuran un poco los primeros años de la conquista de América están marcadas por una grandísima hostilidad que tienen que superar todas ellas. Hostilidad a nivel climática, hostilidad a nivel de lo que supone para ellos habitar un mundo que es completamente nuevo y que hace unos 10 o 15 años no se podían imaginar ni siquiera que existía. Nuevas enfermedades, conflictos con la población nativa, conflictos entre propios españoles que muchas veces eran bastante más peligrosos que los que tenían con la población nativa, es decir, una serie de retos y dificultades que sin duda a todos ellos les pusieron a prueba. Y esto es una recomendación también, os animo a que busquéis un poco la vida de estos protagonistas para que os deis cuenta de que viven vidas marcadas por naufragios, por enfermedades, por guerras, por mutilaciones, por tradiciones políticas. Por un momento están arriba, en el siguiente momento están encarcelados en su propia casa, por ejemplo, como le pasó, si no recuerdo mal, a, a Balboa. Lo que quiero decir con todo esto es que tienen vidas que están a la altura fácilmente de obras de ficción como por ejemplo la Odisea, y cada uno de ellos vive su propia Odisea, y es a donde quería llegar con todo esto, consiguen permanecer en ella. ¿Por qué? Porque según yo lo entiendo, el propósito que les llevó a iniciar esa aventura americana, entre comillas, sigue vivo y sigue fuerte pese a todas las dificultades que pasan. Hay algunos que abandonan, es verdad, esta aventura americana, pero los que permanecen es porque tienen un propósito, así lo entiendo yo, porque tienen un propósito muy, muy fuerte que no entro y no me interesa tanto entrar a juzgar si es moralmente mejor o peor, porque obviamente había algunas personas que eran realmente buenas personas, dado su contexto cultural, y otras que eran muy malas personas, dado incluso su contexto cultural. Obviamente en el nuestro, ni que hablar. Dicho esto, no quiero entrar a juzgar moralmente los propósitos, sino ensalzar o yo creo que poner de relieve, hacer ver que eran extremadamente sólidos y extremadamente fuertes. Bien fuera su propósito evangelizar, bien fuera conseguir oro, bien fuera conseguir fama, la dureza mental de estas personas para superar todos los infinitos avatares que superaron, perdón, fue inmensa. Introducido esto del propósito, ahora quiero pasar a una segunda idea, que es la de el destino, que yo creo que si el propósito se puede entender como un destino que de alguna forma nos damos a nosotros mismos y nos creamos y nos modelamos, el destino es como una especie de propósito que lo da un agente externo. Pues algunos pensarán que Dios, otros pensarán que la vida como concepto, lo que fuera. Lo que quería hablar del propósito no es una opinión cerrada tampoco realmente, es que del destino, perdón. Lo que quería hablar del destino es que
es algo que muchas personas yo noto que a veces creen y tal, y aparece en la palestra para justificar a veces según qué cosas generalmente amables o relativamente amables. Por ejemplo, aparece a modo de consuelo cuando a uno no le dan un trabajo. No te preocupes. Ese no estaba destinado para ti, hay otro que te está esperando que sirva para ti. En este caso, modo de consolación. O cuando, por ejemplo, uno encuentra a la persona que dice, estabais destinados a estar juntos, como diciendo, se reafirma esa decisión de haber elegido a esa persona. Y ahí el destino, la idea de destino, yo creo que funciona bien, pero también creo que tiene una cara B, la idea de destino, que es cuando se utiliza, o igual que se tiene que utilizar para cosas amables, se tiene que utilizar para todo, porque si existe es para todo. Cuando toca a cosas realmente más trágicas, a una persona que no llega a la adolescencia, por ejemplo, que no sobrevive a la infancia, a una persona que durante toda su vida tiene que cargar con ciertas circunstancias realmente horribles, realmente trágicas. Ahí es cuando uno se pregunta que si hay alguien detrás de ese destino o algo detrás de ese destino que a cada uno nos hace vivir una cosa, realmente se trataría de una mente o de un ente completamente sádico y que casi es como si jugara con nuestras vidas, como si fuera un escritor en el que haría sufrir a sus personajes cualquier tipo de cosa con tal de entretenerse y de entretener a las personas que vieran nuestra vida. Entonces, por eso a mí, cuando el destino pasa a referenciar a esas vidas más trágicas, me parece que flaquea un poco esa idea. En fin, como digo, esto es algo completamente ya abierto, es una opinión abierta. En relación a, como digo, el propósito, el destino, ahora quería introducir una tercer concepto que creo que está muy relacionado con ellos, que es el del sentido de la vida. Yo no sé si vosotros que me estáis escuchando, vosotras sois unas personas que tenéis una gran inquietud por aquello de cuál es el sentido de la vida, le tengo que dar un sentido a la vida, realmente no lo tiene y esa es la gracia, que yo tengo el poder de, en base a el entorno en el que me encuentro y dentro de lo que haga darle un sentido. Bueno, hay personas a las que les da un agobio grande. A mí personalmente me gusta pensar que no hay un sentido en concreto, sino que eres tú el encargado, siempre limitado por tu contexto, el que tiene que encargarse de dárselo. Y, como digo, tampoco era esto una idea que tuviera una reflexión cerrada, sino simplemente eh, de distintas formas de ver estas ideas que he tenido esta semana. Y para cerrar esta idea del sentido de la vida, sí que creo que hay una canción que es muy relevante en la historia en general y que habla sobre ello un poco, que es Like a Rolling Stone de Bob Dylan. En esta canción lo que se hace es más o menos describir la caída en desgracia de una mujer de alta sociedad, de cómo pasa a ocupar muy elevado, ocupa un lugar muy elevado en la sociedad en la que se encuentra y de cómo cae un poco a sociedades más, a niveles más bajos en esa misma sociedad. Pero al mismo tiempo lo que hace Bob Dylan es darle un giro y ver cómo esa caída en desgracia de esa mujer, si bien es cierto que está perdiendo muchas cosas, le puede permitir al mismo tiempo liberarse de ciertas ataduras que tenía por ocupar un puesto social elevado y empezar a encontrar realmente quién es ella y qué es lo que quiere en su vida, dándole así un sentido, de alguna manera. Y así es como enlazo esta canción con lo del sentido de la vida. Es una de las muchas visiones que podemos ver a esta canción, porque realmente si es una de las cosas que la hace una canción histórica, es su trasfondo y las distintas formas en las que se puede afrontar su significado. Así que nada, dicho esto, no me queda nada más en el tintero. Desearos una buena semana y que nos vemos en el siguiente vídeo.